Desde tiempos antiguos, las palabras han sido un tema de profunda reflexión y advertencia en la Biblia. Dios nos habla constantemente sobre el impacto y el poder que tienen nuestras palabras y también sobre la importancia del silencio. La Escritura está llena de sabiduría que nos recuerda que nuestras palabras tienen el poder de edificar o de destruir, de bendecir o de maldecir, de sanar o de herir. Hoy vamos a explorar qué nos dice Dios sobre cómo debemos usar nuestras palabras y cuándo es mejor optar por el silencio. Las palabras pueden parecer simples y a menudo hablamos sin pensar. Sin embargo, la Biblia nos advierte repetidamente que no tomemos las palabras a la ligera. A lo largo de este mensaje, reflexionaremos sobre el significado y el poder que tienen nuestras palabras y el silencio según Dios. Así, comprenderemos cómo podemos ser instrumentos de paz y amor a través de nuestra comunicación y cómo evitar que nuestras palabras se conviertan en armas de destrucción. Las palabras tienen poder. La Biblia nos enseña que las palabras no son meros sonidos o expresiones vacías. Son poderosas y pueden marcar una gran diferencia en nuestra vida y en la vida de los demás. En Proverbios 18:21 se nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo es claro en cuanto al poder de la palabra. Con nuestras palabras tenemos la capacidad de dar vida o de quitarla, de inspirar o de desalentar, de construir o de derribar. Todo depende de cómo decidamos usar este don que Dios nos ha dado. Imaginemos por un momento una situación cotidiana. Estamos conversando con un amigo que está pasando por un momento difícil. Nuestras palabras en ese momento pueden hacer toda la diferencia. Podemos elegir palabras de aliento diciéndole que confiamos en él y que Dios está a su lado. O podemos elegir palabras de duda o desconfianza, palabras que lo hagan sentir peor. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de cambiar el estado de ánimo, el ánimo y hasta el destino de alguien. La Biblia es clara al decirnos que debemos cuidar nuestras palabras porque son como semillas que plantamos y algún día cosecharemos el fruto de ellas. La advertencia de Jesús sobre nuestras palabras en el Evangelio de Mateo 12, 36, 37, Jesús nos advierte sobre la responsabilidad que tenemos por cada palabra que pronunciamos. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesús nos recuerda que nuestras palabras no son algo sin importancia. Cada una de ellas cuenta. Cada palabra tiene su peso y traerá consigo consecuencias. La advertencia es seria. En el día del juicio, nuestras palabras serán recordadas y tendremos que responder por cada una de ellas. Este mensaje de Jesús nos lleva a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos hablado sin pensar, sin medir nuestras palabras? Quizás en la vida cotidiana llegamos a decir cosas que parecen inofensivas, pero que pueden herir, engañar o generar conflictos. Jesús nos pide que seamos conscientes de nuestras palabras, que las utilicemos con sabiduría y amor, porque llegará el momento en que todas ellas serán recordadas y juzgadas. No tomemos esta advertencia a la ligera. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene un propósito y un impacto, y Dios espera que las utilicemos de manera correcta, edificando a través de las palabras. Las palabras no solo tienen el poder de destruir, también pueden edificar, inspirar y sanar. En Efesios 4:29, Pablo nos exhorta a usar nuestras palabras para el bien. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo nos anima a hablar con propósito y con amor, a utilizar nuestras palabras para construir, no para derribar. Dios nos llama a ser instrumentos de paz y de edificación a través de nuestras palabras, a llevar su mensaje de amor y esperanza a quienes lo necesitan. Cuando usamos nuestras palabras para edificar, estamos actuando como discípulos de Cristo,
siguiendo su ejemplo de amor y compasión. Jesús siempre usó sus palabras para sanar, para consolar, para inspirar fe en los corazones de las personas. En cada palabra que pronunciaba, Jesús dejaba un mensaje de amor y de verdad. Nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo, a edificar a quienes nos rodean, a llevar palabras de esperanza y consuelo. Imaginemos cuánto bien podemos hacer si cada palabra que pronunciamos fuera una palabra de amor, de paz y de edificación. El peligro de la lengua sin control. La Biblia también nos advierte sobre el peligro de una lengua descontrolada. En Santiago 3:6 se nos dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Este versículo nos muestra que la lengua, aunque pequeña, tiene un poder devastador cuando no la controlamos. Las palabras hirientes, la murmuración, la calumnia y el chisme son todas expresiones de una lengua sin control y pueden causar grandes estragos en la vida de las personas y en nuestras propias almas. Dios nos pide que tengamos dominio sobre nuestra lengua, que no permitamos que las emociones momentáneas nos lleven a pronunciar palabras de odio, enojo o resentimiento. La lengua sin control puede romper relaciones, destruir amistades y dañar a quienes amamos. Muchas veces, el daño que causan las palabras es difícil de reparar. Por eso, Dios nos advierte sobre la importancia de controlar nuestra lengua y nos insta a pedir su ayuda para hablar con sabiduría y amor. Recordemos que nuestras palabras tienen el poder de dar vida o de destruir, y debemos elegir cuidadosamente cómo usarlas. El valor del silencio. A veces, el mejor uso de nuestras palabras es, de hecho, el silencio. La Biblia también nos enseña el valor y el poder del silencio. En Proverbios 17:28 se nos dice: aun el necio, cuando calla, es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Este versículo nos recuerda que el silencio es una muestra de sabiduría y autocontrol. No siempre es necesario hablar, y en muchas ocasiones es mejor guardar silencio y reflexionar antes de decir algo de lo que luego podamos arrepentirnos. El silencio puede ser una expresión de respeto, de humildad y de reflexión. Nos permite escuchar, entender y evitar conflictos innecesarios. En un mundo donde todos quieren expresar su opinión, donde las palabras a menudo se utilizan para herir o atacar, el silencio es un acto de paz y de respeto. Al aprender a guardar silencio en el momento adecuado, estamos demostrando sabiduría y autocontrol, y estamos evitando caer en palabras vanas o dañinas. A veces el silencio es la mejor respuesta, y Dios nos pide que sepamos cuándo debemos optar por él. Ejemplos de palabras sabias y palabras vanas. La Biblia nos da ejemplos de hombres y mujeres que usaron sus palabras con sabiduría y de otros que cayeron en el error de usar palabras vanas o destructivas. Uno de los ejemplos más claros es el del rey Salomón, conocido por su sabiduría. En sus proverbios, Salomón nos dejó muchas enseñanzas sobre el uso correcto de las palabras y el valor del silencio. Por otro lado, encontramos a personas como Ananías y Zafira, quienes mintieron al Espíritu Santo y fueron severamente castigados por su falta de verdad en sus palabras. Dios nos pide que seamos como Salomón, que busquemos la sabiduría y usemos nuestras palabras para bendecir, no para maldecir. En cada palabra que pronunciamos tenemos la oportunidad de reflejar el amor y la verdad de Dios, o de caer en la trampa de las palabras vanas y sin sentido. Aprendamos de los ejemplos de la Biblia y pidamos a Dios que nos guíe para hablar con sabiduría y amor. Las palabras sabias son un don de Dios, y cuando las usamos correctamente podemos ser una bendición para los demás. Oración por el control de nuestras palabras. Dios conoce nuestra debilidad y sabe que, como seres humanos, a menudo caemos en el error de hablar sin pensar. Por eso debemos acudir a Él en oración y pedirle que nos ayude a controlar nuestras palabras. En el Salmo 141:3, el salmista ora:
Pon guarda, oh Jehová, a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Esta es una oración que todos podemos hacer pidiendo a Dios que nos ayude a controlar nuestras palabras y a hablar con sabiduría. Oración por el control de nuestras palabras. Dios conoce nuestra debilidad y sabe que, como seres humanos, a menudo caemos en el error de hablar sin pensar. Por eso debemos acudir a Él en oración y pedirle que nos ayude a controlar nuestras palabras. En el Salmo 141:3, el salmista ora: Pon guarda, oh Jehová, a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Esta es una oración que todos podemos hacer, pidiendo a Dios que nos ayude a controlar nuestras palabras y a hablar con sabiduría. Cuando acudimos a Dios y le pedimos que guarde nuestra boca, estamos reconociendo nuestra dependencia de su guía y protección en cada aspecto de nuestra vida, incluso en nuestras palabras. Es una señal de humildad admitir que necesitamos su ayuda para no caer en palabras vanas o destructivas. Al hacer esta oración, le pedimos que controle nuestra lengua y que nuestras palabras sean de edificación y de amor. Este acto de rendición a Dios nos fortalece y nos ayuda a mantenernos vigilantes, recordando que nuestras palabras son un reflejo de nuestro corazón y de nuestra fe. El vínculo entre las palabras y el corazón. Jesús enseñó que las palabras son un reflejo directo de lo que hay en nuestro corazón. En Mateo 12:34, Él dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que nuestras palabras revelan lo que realmente hay en nuestro interior. Si nuestro corazón está lleno de amor, paz y bondad, nuestras palabras también reflejarán esos valores. Pero si nuestro corazón está lleno de enojo, resentimiento o amargura, nuestras palabras reflejarán esas emociones negativas. Es importante que hagamos un examen de conciencia y reflexionemos sobre el estado de nuestro corazón. ¿Qué emociones o pensamientos estamos albergando en nuestro interior? ¿Estamos llenos de paz y amor o de enojo y frustración? Dios nos llama a purificar nuestro corazón, a permitir que su amor llene cada rincón de nuestro ser para que nuestras palabras sean también un reflejo de su amor. Si trabajamos en nuestro corazón, si dejamos que Dios lo llene con su paz y su alegría, nuestras palabras serán una bendición para los demás. La responsabilidad de hablar la verdad. Dios nos llama a ser portadores de la verdad. En Efesios 4:25, Pablo exhorta a los creyentes a dejar la mentira y a hablar con verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de hablar con integridad y verdad. Cada vez que mentimos, distorsionamos la realidad y caemos en una trampa que puede afectar a los demás y a nosotros mismos. La verdad es una de las bases de nuestra fe, porque Jesús mismo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Cuando hablamos la verdad, estamos honrando a Dios y reflejando su carácter. Esto no siempre es fácil. Decir la verdad puede requerir valentía y compromiso, pero cuando somos fieles a la verdad, estamos siendo fieles a Dios y nos estamos fortaleciendo en nuestra fe. La verdad también es liberadora. Como dice Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Al hablar con verdad, nos liberamos de la carga de la mentira y permitimos que la paz de Dios inunde nuestro corazón. El impacto de las palabras en los demás. Nuestras palabras no solo nos afectan a nosotros, sino que también tienen un gran impacto en quienes nos rodean. En Proverbios 16:24 se nos dice: Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Las palabras amables y llenas de amor pueden sanar corazones heridos, aliviar cargas y traer paz a quienes están pasando por momentos difíciles. Cuando hablamos con amabilidad, estamos sembrando amor y compasión en el mundo. Por otro lado, palabras llenas de ira, crítica o desdén pueden causar daño emocional y espiritual en las personas. Dios nos llama a ser cuidadosos con nuestras palabras y a usarlas como una herramienta para el bien.
Imaginemos cuánta paz podríamos traer a los demás si cada palabra que pronunciamos fuera una palabra de aliento, consuelo y amor. Nuestras palabras pueden marcar una diferencia en la vida de quienes nos rodean, y Dios nos pide que las usemos con sabiduría y compasión. La importancia de la palabra en las relaciones. Las palabras también son esenciales en nuestras relaciones. Proverbios 15:1 nos enseña que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras pueden ayudar a resolver conflictos o a empeorarlos. En nuestras relaciones familiares, con amigos o con colegas, nuestras palabras juegan un papel crucial en la construcción de un ambiente de paz y comprensión. Cuando elegimos nuestras palabras con cuidado, mostramos respeto y amor por los demás. En lugar de responder con enojo o impulsividad, podemos elegir palabras que promuevan la armonía y la reconciliación. Al hacerlo, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, quien siempre habló con amor y compasión. Dios nos llama a usar nuestras palabras para fomentar relaciones saludables, construyendo puentes en lugar de muros y promoviendo la unidad y la paz en nuestras vidas. Las palabras como instrumento de oración y alabanza. Nuestras palabras no solo tienen impacto en las personas que nos rodean, sino que también son una forma de acercarnos a Dios a través de la oración y la alabanza. En Hebreos 13:15 se nos dice: ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando usamos nuestras palabras para alabar a Dios y para orar, estamos entrando en una relación más profunda con Él y permitiendo que su presencia transforme nuestra vida. La oración es uno de los regalos más poderosos que Dios nos ha dado, y es a través de nuestras palabras que expresamos nuestros anhelos, nuestras preocupaciones y nuestra gratitud a Él. La alabanza, por su parte, nos conecta con la grandeza de Dios y nos recuerda su bondad. Al dedicar nuestras palabras a la oración y la alabanza, estamos eligiendo usar nuestro lenguaje para algo sagrado y poderoso. Esta es una forma de consagrar nuestras palabras a Dios y de reconocer su soberanía en nuestras vidas. La relación entre las palabras y la fe. En Marcos 11:23, Jesús nos dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Este versículo destaca la relación entre nuestras palabras y nuestra fe. Jesús nos enseña que nuestras palabras, cuando están respaldadas por una fe genuina, tienen el poder de mover montañas, de transformar situaciones y de manifestar la voluntad de Dios. Nuestras palabras de fe pueden traer sanidad, provisión y esperanza. Cuando declaramos con fe las promesas de Dios, estamos abriendo puertas para que su poder actúe en nuestras vidas. No se trata de magia ni de manipulación, sino de confiar en Dios y en su poder. Al hablar con fe, estamos diciendo que creemos en su palabra y que confiamos en su plan. Dios nos llama a usar nuestras palabras como una expresión de nuestra fe, a declarar su poder y su amor, y a esperar con confianza que Él cumplirá sus promesas. La prudencia al hablar de los demás. La Biblia también nos advierte sobre el peligro de hablar mal de los demás. En Santiago 4:11 se nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. La murmuración y la crítica no solo dañan la reputación de las personas, sino que también contaminan nuestro propio corazón y afectan nuestra relación con Dios. Cada vez que hablamos mal de alguien, estamos sembrando discordia y dañando la unidad en la comunidad de fe. Dios nos llama a hablar con respeto y amor hacia los demás, a no caer en la trampa de la crítica destructiva y el chisme. En lugar de enfocarnos en los errores de los demás, podemos elegir orar por ellos y pedirle a Dios que los bendiga y los guíe. Al hacerlo, estamos mostrando amor y compasión y estamos promoviendo un ambiente de unidad y paz. La prudencia en nuestras palabras nos ayuda a vivir en armonía con los demás y a ser un reflejo del amor de Dios en nuestras relaciones.
Guardando el corazón para hablar con pureza, nuestras palabras no pueden ser puras si nuestro corazón no está limpio. En Proverbios 4:23 se nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que debemos cuidar lo que permitimos que entre en nuestro corazón, porque lo que allí se aloja influye en nuestras palabras y en nuestras acciones. Si guardamos resentimiento, amargura o envidia, nuestras palabras reflejarán esas emociones y esparcirán negatividad a nuestro alrededor. Dios nos pide que guardemos nuestro corazón, que evitemos que la negatividad y el odio se arraiguen en nosotros. Al mantener nuestro corazón puro y lleno de su amor, nuestras palabras también serán puras y llenas de amor. Recordemos que el estado de nuestro corazón se refleja en cada palabra que decimos. Y si queremos hablar con amor y paz, debemos permitir que el amor y la paz de Dios inunden nuestro corazón. Guardar el corazón es una disciplina espiritual que nos permite estar en sintonía con la voluntad de Dios y hablar conforme a su propósito. El ejemplo de Jesús en el uso de las palabras. Uno de los mayores ejemplos que tenemos sobre el uso correcto de las palabras es el de Jesús. Él usó sus palabras para sanar, para consolar, para enseñar y para traer vida y esperanza a quienes lo escuchaban. En todo su ministerio Jesús mostró la importancia de hablar con amor, con compasión y con verdad. En Juan 6:63, Él dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús entendía el poder de sus palabras y las utilizó para hacer la voluntad del Padre. Podemos aprender mucho de Jesús cuando observamos cómo usó su lenguaje. Incluso en momentos de confrontación o en situaciones de gran presión, como su juicio antes de la crucifixión, Jesús no usó palabras de odio ni de resentimiento. En lugar de eso, mantuvo una postura de amor y de perdón, incluso cuando estaba sufriendo en la cruz, cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este es el más grande ejemplo de cómo nuestras palabras pueden ser un reflejo de la compasión y el amor de Dios, aun en los momentos más difíciles. La oración como protección para nuestras palabras. Una de las formas más efectivas de asegurar que nuestras palabras sean correctas es a través de la oración. En la oración le pedimos a Dios que nos guíe y que nos dé sabiduría para hablar con amor y con verdad. En el Salmo 19:14, el salmista ora diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta oración refleja el deseo de que nuestras palabras sean agradables a Dios y de que lo que decimos refleje nuestra fe y devoción. Cuando oramos, estamos invitando a Dios a tomar control de nuestras palabras y a guiarnos en cada conversación. La oración también nos ayuda a preparar nuestro corazón y a llenarlo de la paz y la paciencia que necesitamos para hablar con amor. En lugar de dejarnos llevar por nuestras emociones o impulsos, podemos pedirle a Dios que nos dé su sabiduría y su calma, para que nuestras palabras sean un reflejo de su amor y de su presencia en nosotros. Orar antes de hablar es una práctica espiritual que nos protege de caer en palabras vanas o destructivas. La importancia de escuchar antes de hablar, Santiago 1:19 nos enseña, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este versículo nos recuerda la importancia de escuchar antes de hablar. A menudo, en nuestras conversaciones, estamos más enfocados en responder que en entender. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Esto nos ayuda a reflexionar antes de responder y a asegurarnos de que nuestras palabras sean sabias y llenas de amor. Cuando escuchamos con atención, estamos mostrando respeto y empatía hacia los demás. Escuchar es una forma de amor y es un acto de humildad que nos permite aprender de los demás y comprender mejor sus perspectivas. Dios nos llama a ser buenos oyentes, a escuchar no solo con nuestros oídos, sino también con nuestro corazón. Al aprender a escuchar, también aprendemos a hablar con más sabiduría y a evitar malentendidos o conflictos innecesarios.
La escucha es una disciplina que nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones y a vivir en paz con quienes nos rodean. La corrección en amor. A veces Dios nos llama a corregir o a dar consejo a otros, y esto también requiere que usemos nuestras palabras con cuidado. En Gálatas 6:1, Pablo nos exhorta: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Este versículo nos recuerda que aunque la corrección puede ser necesaria, siempre debe hacerse con amor y con humildad. La corrección en amor es una forma de cuidado espiritual, y nuestras palabras deben reflejar el deseo de restaurar y edificar al otro, no de criticar o condenar. Al corregir debemos recordar que todos somos imperfectos y que también necesitamos la gracia de Dios. No somos superiores a los demás, simplemente estamos siendo instrumentos de su amor. Nuestras palabras deben ser suaves y llenas de compasión, reconociendo que es Dios quien obra en el corazón de cada persona. La corrección en amor es una oportunidad para reflejar la gracia de Dios y para mostrar el amor fraternal que Él nos ha mandado a tener unos con otros. Al corregir en amor, nuestras palabras se convierten en un medio de sanidad y de reconciliación. Guardar silencio en tiempos de conflicto. En tiempos de conflicto, a menudo sentimos la necesidad de defendernos o de responder a las críticas, pero Dios nos llama a ser prudentes en nuestras palabras. En Proverbios 21:23 se nos dice: El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Este versículo nos recuerda que a veces el mejor curso de acción es guardar silencio. Responder impulsivamente o con enojo solo puede agravar la situación y llevar a más conflictos. Guardar silencio en tiempos de conflicto no significa que seamos débiles o que estemos cediendo. Significa que estamos eligiendo la paz y la sabiduría. Al optar por el silencio, estamos confiando en que Dios es nuestro defensor y que Él es quien se encarga de hacer justicia. Podemos recordar las palabras de Jesús en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En lugar de dejarnos llevar por nuestras emociones, podemos pedirle a Dios que nos dé su paz y su sabiduría para actuar con calma y prudencia. El poder sanador de las palabras. Las palabras pueden ser una fuente de sanación y de consuelo para quienes están sufriendo. En Proverbios 12:18 se nos dice: hay quienes hablan como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras pueden tener un efecto sanador en los demás cuando las usamos con sabiduría y compasión. Cuando alguien está pasando por un momento difícil, nuestras palabras pueden ser una fuente de consuelo y de esperanza. Dios nos llama a ser canales de su amor y su sanidad a través de nuestras palabras. Al hablar con amor y compasión, estamos transmitiendo su paz y su consuelo a quienes nos rodean. No subestimemos el poder de una palabra amable o de una expresión de apoyo. A menudo estas pequeñas acciones pueden tener un gran impacto en la vida de una persona. Al usar nuestras palabras como medicina, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, quien siempre usó sus palabras para sanar y para bendecir. Evitar el juicio a través de las palabras. La Biblia nos advierte sobre el peligro de juzgar a los demás. En Mateo 7:1-2, Jesús nos dice: no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Este pasaje nos recuerda que no tenemos el derecho de juzgar a los demás, y que cada juicio que emitimos con nuestras palabras es también una carga que asumimos para nosotros mismos. En lugar de juzgar, Dios nos llama a ser misericordiosos y a hablar con amor. Al evitar el juicio en nuestras palabras, estamos mostrando respeto y humildad hacia los demás. Reconocemos que solo Dios conoce el corazón y las intenciones de cada persona, y que nuestro papel es amarlos y apoyarlos. Al renunciar al juicio, también estamos protegiendo nuestro propio corazón de la amargura y el resentimiento. Dios nos pide que seamos un reflejo de su amor y de su misericordia, y al evitar el juicio, estamos eligiendo vivir en paz y en armonía con quienes nos rodean.
La paciencia en el diálogo. La paciencia es una virtud esencial cuando se trata de nuestras palabras. En Colosenses 4:6, Pablo nos exhorta: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Este versículo nos recuerda que debemos ser pacientes y cuidadosos al hablar, especialmente cuando estamos en desacuerdo con alguien. La paciencia nos permite escuchar con atención, reflexionar antes de responder y evitar reacciones impulsivas. Cuando mostramos paciencia en el diálogo, estamos permitiendo que Dios guíe nuestras palabras y nos ayude a construir puentes de comunicación y comprensión. La paciencia también nos ayuda a ser más empáticos y a ver las cosas desde la perspectiva del otro. Al hablar con paciencia y gracia, estamos mostrando el amor de Dios y promoviendo la paz en nuestras relaciones. La paciencia es un don que nos permite ser un testimonio de la gracia de Dios y de su presencia en nosotros. El silencio como una forma de reflexión. El silencio no solo es una herramienta para evitar conflictos, también es una oportunidad para reflexionar y para conectar con Dios. En Eclesiastés 3:7 se nos dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Este versículo nos recuerda que el silencio tiene un propósito y que debemos aprender a valorarlo y a utilizarlo de manera sabia. En lugar de hablar impulsivamente, el silencio nos permite reflexionar y buscar la guía de Dios antes de actuar. La reflexión en el silencio nos ayuda a escuchar la voz de Dios y a sintonizarnos con su voluntad. En el silencio podemos presentar nuestras preocupaciones a Dios y pedirle su sabiduría y su dirección. El silencio es un acto de humildad y de fe, una manera de reconocer que necesitamos la guía divina en cada aspecto de nuestra vida. Al aprender a valorar el silencio, estamos permitiendo que Dios transforme nuestro corazón y nos prepare para hablar con sabiduría y con amor. La importancia de la humildad en nuestras palabras. La humildad es una virtud fundamental en el uso correcto de nuestras palabras. En Filipenses 2:3-4, Pablo nos exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad en nuestras palabras significa reconocer que no lo sabemos todo y que cada persona tiene su propio valor y dignidad. Cuando hablamos con humildad, estamos mostrando respeto y aprecio por los demás y estamos promoviendo un ambiente de paz y de armonía. Dios nos llama a ser humildes en nuestras palabras, a evitar la arrogancia y la altivez. Al hablar con humildad, estamos reconociendo que necesitamos de su sabiduría y de su gracia para guiar nuestras palabras. La humildad nos ayuda a ser más empáticos y a escuchar con atención a quienes nos rodean. Nuestras palabras, cuando están llenas de humildad, se convierten en un reflejo del amor de Dios y en una fuente de paz y de unidad. Sección 26. La prudencia en nuestras palabras. La prudencia es una cualidad esencial en el uso de nuestras palabras. En Proverbios 10:19 se nos advierte: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Este versículo nos recuerda que la prudencia implica medir nuestras palabras y hablar solo lo necesario. A menudo, en nuestra sociedad, se valora el hablar mucho, el tener siempre algo que decir, pero la Biblia nos enseña el valor del silencio y de la palabra medida. La prudencia en nuestras palabras nos protege de caer en errores y malentendidos. Hablar con prudencia significa tomar un momento para pensar antes de responder, evaluar nuestras emociones y reflexionar sobre si nuestras palabras serán de ayuda o causarán daño. Dios nos llama a usar nuestras palabras con prudencia, no solo para evitar el pecado, sino también para mostrar sabiduría y consideración hacia los demás. La prudencia en nuestras palabras refleja un corazón que busca agradar a Dios y que respeta la dignidad de cada persona. La mansedumbre al hablar. La mansedumbre es otra virtud que Dios nos pide que cultivemos en nuestro hablar. En Mateo 11:29, Jesús nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre en nuestras palabras implica hablar con suavidad, sin enojo ni violencia, y mantener una actitud de paz y paciencia en nuestras conversaciones. La mansedumbre no es debilidad, sino una expresión de fortaleza y autocontrol. Nos permite responder con calma incluso en situaciones de conflicto o provocación. Cuando hablamos con mansedumbre, estamos imitando a Jesús, quien siempre mostró compasión y paciencia en su trato con los demás. La mansedumbre en nuestras palabras refleja un corazón que ha sido transformado por el amor de Dios y que elige responder con gracia en lugar de retribuir el mal con mal. Al hablar con mansedumbre, estamos promoviendo la paz y evitando conflictos innecesarios. La mansedumbre es una virtud que nos ayuda a ser un reflejo de la paz de Dios en un mundo lleno de ira y violencia. La honestidad como base de nuestras palabras. La honestidad es fundamental en el uso correcto de nuestras palabras. En Proverbios 12:22 se nos dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Este versículo nos recuerda que Dios valora la honestidad y que las mentiras son ofensivas a su santidad. La honestidad en nuestras palabras no solo refleja nuestro respeto hacia Dios, sino también nuestro compromiso de vivir en la verdad y en la transparencia. Dios nos llama a ser personas honestas, a hablar con sinceridad y a evitar las mentiras o las exageraciones. La honestidad fortalece nuestras relaciones y nos permite vivir con integridad y en paz con nosotros mismos y con los demás. Hablar con honestidad no siempre es fácil, pero es una muestra de nuestra fe y de nuestro deseo de honrar a Dios en todo lo que hacemos. La honestidad en nuestras palabras es una forma de glorificar a Dios y de mostrar su luz en nuestras vidas. Las palabras como herramientas para la reconciliación. Nuestras palabras pueden ser herramientas poderosas para la reconciliación y el perdón. En Efesios 4:32 se nos exhorta: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La reconciliación requiere que utilicemos nuestras palabras con amor y compasión, que busquemos la paz y el perdón en nuestras relaciones. Cuando usamos nuestras palabras para pedir perdón o para ofrecer disculpas, estamos abriendo puertas para la sanidad y la restauración. Dios nos llama a ser pacificadores, a utilizar nuestras palabras para promover la reconciliación y el entendimiento en nuestras relaciones. Nuestras palabras de perdón y de humildad pueden sanar heridas profundas y ayudar a restaurar la paz en nuestras vidas. La reconciliación es un acto de amor y de obediencia a Dios, y al usar nuestras palabras para perdonar y pedir perdón, estamos siendo un reflejo de su gracia y su misericordia. La reconciliación nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con los demás, y nos ayuda a experimentar la plenitud del amor de Dios, la gratitud expresada en nuestras palabras. La gratitud es una actitud que Dios desea que cultivemos y expresemos en nuestras palabras. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que la gratitud debe ser una constante en nuestra vida y que debemos expresar nuestro agradecimiento en todo momento. Al hablar con gratitud, estamos reconociendo las bendiciones de Dios y demostrando nuestra confianza en su bondad y fidelidad. La gratitud en nuestras palabras también tiene un impacto positivo en quienes nos rodean. Cuando expresamos gratitud, estamos irradiando una actitud de amor y de paz, y estamos invitando a los demás a reconocer las bendiciones en sus propias vidas. Dios nos llama a ser agradecidos y a utilizar nuestras palabras para alabar y dar gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. La gratitud nos ayuda a vivir con alegría y con esperanza, y nos permite recordar que Dios está presente en cada aspecto de nuestra vida, evitando el chisme y la murmuración. La Biblia nos advierte sobre el peligro del chisme y la murmuración. En Proverbios 20:19 se nos dice: el que anda en chismes
descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. El chisme y la murmuración son expresiones de una lengua descontrolada y pueden causar gran daño en nuestras relaciones y en nuestra comunidad. Dios nos llama a evitar el chisme y a hablar con integridad y respeto hacia los demás. El chisme no solo daña la reputación de las personas, sino que también afecta a nuestro propio corazón y nos aleja de la voluntad de Dios. En lugar de caer en la trampa del chisme, podemos elegir orar por aquellos de quienes se habla y pedirle a Dios que nos dé un corazón puro. Al evitar el chisme y la murmuración, estamos demostrando respeto hacia los demás y estamos construyendo un ambiente de paz y de unidad. Dios nos llama a usar nuestras palabras para edificar y para bendecir, no para dividir o para herir. La obediencia en nuestras palabras. La obediencia a Dios incluye también el uso de nuestras palabras. En Juan 14:23 Jesús nos dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. La obediencia de nuestras palabras significa hablar conforme a la voluntad de Dios y evitar las palabras que no honran su nombre. Cuando obedecemos a Dios en nuestras palabras, estamos mostrando nuestro amor y nuestra devoción hacia Él. La obediencia en nuestras palabras también implica decir la verdad, hablar con amor y evitar las palabras de enojo o de resentimiento. Dios nos llama a vivir en obediencia y a reflejar su carácter en todo lo que hacemos, incluyendo nuestras palabras. La obediencia en nuestras palabras es una señal de nuestra fe y de nuestro compromiso de seguir a Jesús en cada aspecto de nuestra vida. Al hablar conforme a su voluntad, estamos mostrando que hemos rendido nuestra vida a su guía y a su amor. Las palabras como reflejo de nuestra identidad en Cristo. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Como nuevas criaturas en Cristo, nuestras palabras deben reflejar nuestra nueva identidad. Ya no hablamos con enojo, con juicio o con desprecio, sino que nuestras palabras reflejan el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Al hablar con amor, estamos mostrando que hemos sido transformados por la presencia de Cristo en nosotros. Nuestra identidad en Cristo nos llama a hablar con verdad, con amor y con respeto. Ya no estamos esclavizados por nuestras emociones o impulsos, sino que nuestras palabras son guiadas por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios nos llama a vivir como nuevas criaturas y a utilizar nuestras palabras para glorificar su nombre. Al recordar nuestra identidad en Cristo, nuestras palabras se convierten en un reflejo de su amor y de su poder en nuestra vida. El arrepentimiento por nuestras palabras. Dios también nos llama a arrepentirnos cuando hemos usado nuestras palabras de manera incorrecta. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento es una oportunidad para reconocer nuestros errores y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar. Cuando nos arrepentimos de nuestras palabras hirientes o imprudentes, estamos mostrando humildad y el deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. El arrepentimiento nos permite restaurar nuestras relaciones y recibir el perdón de Dios. Dios es misericordioso y nos perdona cuando venimos a Él con un corazón arrepentido. Al confesar nuestras palabras equivocadas y pedirle a Dios que nos ayude a hablar con amor y con sabiduría, estamos permitiendo que su gracia transforme nuestro corazón. El arrepentimiento es un acto de fe y de obediencia que nos ayuda a vivir en paz con Dios y con los demás. La esperanza en nuestras palabras. Las palabras de esperanza son una forma de reflejar la fe y la confianza en Dios. En Romanos 15:13, Pablo ora: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios nos llama a ser portadores de esperanza y a hablar palabras que inspiren y fortalezcan a los demás. La esperanza en nuestras palabras
es un testimonio de nuestra fe y de nuestra confianza en las promesas de Dios. Al hablar con esperanza estamos transmitiendo la paz y el gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Las palabras de esperanza son una fuente de aliento para quienes están pasando por momentos difíciles y nos permiten ser un reflejo del amor de Dios en el mundo. Dios nos llama a ser mensajeros de su esperanza, a utilizar nuestras palabras para dar ánimo y para recordarles a los demás que Él está con nosotros en cada momento de la vida. La esperanza en nuestras palabras es una muestra de nuestra fe y de nuestra confianza en su plan perfecto. La misericordia en nuestras palabras. La misericordia es una cualidad que Dios nos pide reflejar en nuestras palabras. En Lucas 6:36, Jesús nos dice: «Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso». Ser misericordiosos en nuestras palabras significa ser comprensivos, compasivos y estar dispuestos a perdonar a los demás. Cuando hablamos con misericordia, evitamos palabras duras o críticas y en su lugar expresamos bondad y comprensión. La misericordia en nuestras palabras permite que otros experimenten el amor de Dios a través de nosotros. Muchas veces, una palabra amable y compasiva puede cambiar el rumbo de una conversación o calmar una situación tensa. Dios nos llama a hablar con misericordia, recordándonos que todos necesitamos su gracia y perdón. Al hablar con misericordia, mostramos humildad y la misma compasión que Dios nos ha demostrado. La misericordia en nuestras palabras es una forma de transmitir el corazón de Dios y de ser un canal de su paz y amor en el mundo. Las palabras como instrumentos de reconciliación. Nuestras palabras tienen el poder de reconciliar y restaurar relaciones rotas. En Mateo 5:9, Jesús dice: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». La reconciliación es una tarea sagrada que requiere de palabras amables y dispuestas a sanar. Dios nos llama a ser agentes de paz en nuestras relaciones y nuestras palabras pueden ser una herramienta poderosa para lograrlo. Al ser pacificadores, estamos construyendo un ambiente de armonía y unidad que refleja el amor de Dios. Cuando nuestras palabras buscan la reconciliación, estamos eligiendo el camino del perdón en lugar del resentimiento. La reconciliación nos permite sanar heridas y establecer relaciones basadas en la paz y el respeto mutuo. Nuestras palabras tienen el poder de restaurar la confianza y de sanar el dolor causado por conflictos pasados. Dios nos llama a usar nuestras palabras para sanar, para edificar y para fomentar la reconciliación en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Ser pacificadores a través de nuestras palabras es un reflejo de nuestra fe y de nuestro compromiso con el amor y la paz. La fe reflejada en nuestras palabras, Dios nos llama a vivir y a hablar con fe. En 2 Corintios 4:13, Pablo escribe: «Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos». Las palabras de fe son una expresión de nuestra confianza en las promesas de Dios y de nuestra convicción de que Él está con nosotros. Al hablar con fe, estamos declarando que creemos en el poder y en la bondad de Dios y que confiamos en su plan para nuestras vidas. La fe en nuestras palabras inspira a otros y fortalece nuestra propia confianza en Dios. Al declarar palabras de fe, estamos recordándonos a nosotros mismos y a quienes nos rodean que Dios es fiel y que Él cumple sus promesas. La fe en nuestras palabras también nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y a resistir el miedo y la duda. Dios nos llama a hablar con fe, a proclamar su amor y su poder, y a vivir confiando en que Él obra para bien en cada situación. La paciencia expresada en nuestras palabras. La paciencia es una virtud que Dios nos pide reflejar en nuestras palabras. En Proverbios 15:18 se nos dice: «El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla». La paciencia en nuestras palabras nos permite responder con calma y evitar conflictos innecesarios. Cuando hablamos con paciencia, estamos mostrando autocontrol y respeto hacia los demás y estamos promoviendo la paz en nuestras relaciones. Dios nos llama a ser pacientes
y a utilizar nuestras palabras para construir en lugar de destruir. La paciencia en nuestras palabras nos ayuda a evitar respuestas impulsivas y a tomarnos el tiempo necesario para comprender la perspectiva del otro. Al hablar con paciencia, estamos demostrando que nuestro amor por los demás es más importante que nuestras emociones momentáneas. La paciencia en nuestras palabras es una muestra de madurez y de nuestra fe en Dios y nos permite vivir en armonía y en paz con quienes nos rodean. La importancia de pedir perdón con palabras sinceras. Cuando hemos usado nuestras palabras de manera incorrecta o hemos herido a alguien, es importante pedir perdón de manera sincera. En Mateo 5, 23, 24, Jesús nos enseña: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios nos llama a buscar la reconciliación y a pedir perdón cuando nuestras palabras han causado daño. Pedir perdón es un acto de humildad y una muestra de respeto hacia los demás. Al reconocer nuestros errores y pedir disculpas, estamos mostrando nuestra disposición a restaurar la paz en nuestras relaciones. Dios nos llama a ser sinceros en nuestras palabras de perdón y a buscar la reconciliación con un corazón puro. Pedir perdón no solo beneficia a quienes hemos herido, sino que también nos ayuda a vivir en paz con Dios y con nosotros mismos. El perdón es una expresión de amor y de obediencia a Dios y nos permite experimentar la libertad que viene con la reconciliación. La bendición como una práctica en nuestras palabras. Dios nos llama a bendecir a los demás con nuestras palabras. En 1 Pedro 3:9 se nos dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Nuestras palabras tienen el poder de bendecir y de traer bienestar a la vida de los demás. Bendecir con nuestras palabras significa hablar con amor y con el deseo de ver a otros prosperar y ser felices. Al bendecir a los demás, estamos siendo instrumentos de la gracia de Dios y estamos sembrando semillas de paz y de amor. Dios nos llama a bendecir a quienes nos rodean, incluso a aquellos que nos han hecho daño. Esta práctica nos ayuda a mantener un corazón puro y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Las palabras de bendición no solo son una muestra de nuestro amor por los demás, sino también una expresión de nuestra fe en Dios y de nuestra confianza en su bondad. El valor de las palabras de ánimo. Las palabras de ánimo son un regalo que podemos ofrecer a quienes están pasando por momentos difíciles. En 1 Tesalonicenses 5:11 se nos exhorta: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nuestras palabras pueden ser una fuente de fortaleza y de esperanza para quienes están luchando o enfrentando desafíos. Al hablar palabras de ánimo, estamos transmitiendo el amor de Dios y recordándoles a los demás que no están solos. Dios nos llama a ser una luz para quienes están en la oscuridad, a utilizar nuestras palabras para edificar y para inspirar. Las palabras de ánimo pueden renovar la fe de una persona y darle la energía que necesita para seguir adelante. Al animar a los demás, estamos demostrando nuestra compasión y nuestro amor fraternal, y estamos reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas. Las palabras de ánimo son un regalo de amor que puede tener un impacto duradero en la vida de quienes nos rodean. La sabiduría como guía para nuestras palabras. La sabiduría es una virtud que Dios nos llama a buscar y a reflejar en nuestras palabras. En Santiago 1:5 se nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría en nuestras palabras nos permite hablar con discernimiento y prudencia, y nos ayuda a evitar palabras impulsivas o innecesarias. Dios nos llama a hablar con sabiduría, a reflexionar antes de responder y a buscar su guía en cada conversación. Cuando nuestras palabras están guiadas por la sabiduría, estamos reflejando nuestra fe y nuestro compromiso de vivir conforme a la voluntad de Dios.
La sabiduría nos ayuda a evitar conflictos innecesarios y a construir relaciones basadas en el respeto y en la comprensión mutua. Dios nos pide que busquemos su sabiduría y que permitamos que ella sea la guía de nuestras palabras y de nuestras acciones. La sabiduría en nuestras palabras es una muestra de nuestra madurez espiritual y de nuestra devoción a Dios. La paz que nuestras palabras pueden traer. En Mateo 5:9, Jesús nos dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nuestras palabras pueden ser una herramienta poderosa para promover la paz en nuestras relaciones y en nuestro entorno. Dios nos llama a ser pacificadores, a utilizar nuestras palabras para calmar los conflictos y para fomentar un ambiente de armonía y de respeto. La paz en nuestras palabras refleja nuestro amor por Dios y nuestro deseo de vivir conforme a su voluntad. Ser pacificadores con nuestras palabras significa elegir hablar con calma, con empatía y con el deseo de resolver las diferencias. Dios nos llama a ser embajadores de su paz, a llevar su amor y su gracia a quienes nos rodean. Al hablar con paz, estamos mostrando nuestra fe en Dios y nuestra confianza en que Él es quien obra en cada situación. La paz en nuestras palabras es una muestra de nuestra obediencia a Dios y de nuestro deseo de vivir en armonía con los demás. La humildad al aceptar corrección. La humildad es esencial no solo para hablar con sabiduría, sino también para recibir corrección cuando alguien nos ofrece palabras de consejo o de ajuste. Proverbios 12:1 nos recuerda: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. La capacidad de aceptar la corrección refleja una disposición a aprender y a crecer. Al abrirnos a recibir palabras de corrección, estamos mostrando que valoramos la sabiduría y que queremos mejorar. Aceptar la corrección con humildad también permite que nuestras relaciones se fortalezcan y que se fomente un ambiente de respeto y apoyo mutuo. Dios nos pide que seamos humildes y receptivos cuando alguien nos ofrece una palabra de consejo. Reconocer nuestras propias debilidades y estar dispuestos a aprender es una muestra de nuestro deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Al recibir la corrección con un espíritu humilde, estamos permitiendo que Dios moldee nuestro carácter y nos guíe en el camino de la sabiduría. La reflexión antes de responder. Reflexionar antes de responder es una práctica que nos ayuda a medir nuestras palabras y a hablar con prudencia. En Proverbios 15:28 se nos dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Este versículo nos recuerda que pensar antes de hablar es una señal de justicia y de sabiduría. Dios nos llama a reflexionar antes de responder, a asegurarnos de que nuestras palabras sean justas y edificantes. Cuando reflexionamos antes de responder, estamos mostrando respeto hacia los demás y también hacia nosotros mismos. Esta práctica nos ayuda a evitar palabras impulsivas o hirientes y a responder con calma y sabiduría. Dios nos llama a ser cuidadosos en nuestro hablar, a tomarnos el tiempo necesario para reflexionar y a elegir palabras que reflejen su amor y su verdad. La reflexión antes de responder es una muestra de madurez y de nuestro deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. La justicia en nuestras palabras. Dios nos llama a hablar con justicia, a utilizar nuestras palabras para defender lo correcto y para proteger a los más vulnerables. En Proverbios 31:8-9 se nos exhorta: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Nuestras palabras pueden ser una herramienta para promover la justicia y para defender a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Hablar con justicia significa utilizar nuestras palabras para edificar y para abogar por los derechos de los demás. Dios nos llama a ser justos en nuestro hablar y a no permitir que el miedo o la comodidad nos lleven a guardar silencio ante la injusticia. Al hablar con justicia, estamos reflejando el carácter de Dios y estamos mostrando nuestro compromiso de vivir conforme a su voluntad.
La justicia en nuestras palabras es una muestra de nuestra fe y de nuestra devoción a Dios. Las palabras como expresión de amor. El amor debe ser el fundamento de todas nuestras palabras. En 1 Corintios 13:1, Pablo nos advierte: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras no tienen valor si no están guiadas por el amor. Dios nos llama a hablar con amor, a utilizar nuestras palabras para edificar, para consolar y para inspirar a quienes nos rodean. Cuando nuestras palabras están llenas de amor, estamos reflejando el carácter de Dios y estamos siendo un canal de su gracia en el mundo. Hablar con amor significa elegir palabras que edifiquen y que inspiren, y evitar aquellas que hieran o que dividan. Dios nos llama a ser una luz para quienes nos rodean, a utilizar nuestras palabras como una expresión de su amor y a llevar su mensaje de esperanza y de paz a todos aquellos que lo necesitan. El amor en nuestras palabras es una muestra de nuestra fe y de nuestro compromiso de vivir conforme a la voluntad de Dios. La influencia de las palabras en nuestra vida espiritual. Nuestras palabras no solo afectan a quienes nos rodean, sino que también tienen un impacto en nuestra vida espiritual. En Mateo 12:37, Jesús nos dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras tienen un impacto en nuestra relación con Dios y en nuestra vida espiritual. Dios nos llama a hablar con integridad y a utilizar nuestras palabras para glorificar su nombre. Cuando nuestras palabras están en armonía con la voluntad de Dios, estamos fortaleciendo nuestra vida espiritual y estamos permitiendo que su paz y su amor inunden nuestro corazón. Nuestras palabras pueden ser un medio para acercarnos a Dios y para experimentar su presencia en nuestra vida. Dios nos llama a ser conscientes del poder de nuestras palabras y a utilizar nuestro lenguaje para honrar su nombre y para crecer en nuestra relación con Él. La influencia de nuestras palabras en nuestra vida espiritual es una muestra de nuestra fe y de nuestro deseo de vivir conforme a su voluntad. La perseverancia en el uso correcto de las palabras. Dios nos llama a ser perseverantes en el uso correcto de nuestras palabras. En Gálatas 6:9 se nos exhorta: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La perseverancia en nuestras palabras significa continuar hablando con amor, con justicia y con verdad, incluso cuando enfrentemos dificultades o incomprensión. Dios nos llama a ser fieles en nuestro hablar y a no ceder ante la tentación de usar nuestras palabras de manera incorrecta. La perseverancia en el uso correcto de nuestras palabras nos permite construir una vida de integridad y de paz. Aunque a veces puede ser difícil hablar con sabiduría y amor, Dios nos da la fuerza y la paciencia para perseverar. Al ser perseverantes en nuestras palabras, estamos mostrando nuestro compromiso con la verdad y nuestro deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. La perseverancia en nuestras palabras es una muestra de nuestra fe y de nuestra confianza en que Dios obra para bien en cada situación. El valor de guardar silencio ante el enojo. El enojo puede llevarnos a decir palabras que luego lamentamos, y por eso Dios nos llama a ser prudentes y a guardar silencio cuando estamos enojados. En Proverbios 29:11 se nos dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Este versículo nos recuerda que el enojo puede llevarnos a cometer errores y a herir a quienes amamos. Dios nos llama a controlar nuestras emociones y a guardar silencio cuando estamos enojados. Guardar silencio ante el enojo nos permite reflexionar y calmar nuestras emociones antes de responder. Esta práctica nos ayuda a evitar palabras hirientes y a mantener un ambiente de paz en nuestras relaciones. Dios nos llama a ser sabios en nuestro hablar y a no permitir que el enojo controle nuestras palabras. Al guardar silencio ante el enojo, estamos demostrando autocontrol y respeto hacia los demás, y estamos eligiendo vivir en paz y en armonía. El silencio en momentos de enojo es una muestra de nuestra madurez espiritual y de nuestra devoción a Dios.
Las palabras como instrumento de servicio. Dios nos llama a utilizar nuestras palabras para servir a los demás y para llevar su amor y su esperanza a quienes lo necesitan. En 1 Pedro 4, 10 o 11 se nos dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Las palabras de servicio son una expresión de nuestro amor por Dios y de nuestro compromiso de vivir conforme a su voluntad. Al hablar con un espíritu de servicio, estamos mostrando compasión y humildad, y estamos siendo un canal de su gracia en el mundo. El servicio a través de nuestras palabras puede manifestarse en palabras de aliento, de consuelo y de apoyo. Dios nos llama a ser una fuente de bendición para quienes nos rodean, a utilizar nuestras palabras para levantar a los demás y para recordarles que Dios está con ellos. Al hablar con un espíritu de servicio, estamos reflejando el carácter de Jesús y estamos siendo un testimonio de su amor en el mundo. Las palabras de servicio son una muestra de nuestra fe y de nuestro compromiso de vivir conforme a la voluntad de Dios. La importancia de hablar con bondad. La bondad en nuestras palabras es una virtud que Dios nos pide cultivar. En Proverbios 16:24 se nos dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras pueden ser una fuente de sanidad y de paz cuando están llenas de bondad. Dios nos llama a hablar con bondad, a utilizar nuestras palabras para consolar y para inspirar a quienes nos rodean. Hablar con bondad significa elegir palabras amables y respetuosas, incluso en momentos de conflicto o de desacuerdo. La bondad en nuestras palabras refleja nuestro amor por Dios y nuestro deseo de vivir conforme a su voluntad. Al hablar con bondad, estamos promoviendo un ambiente de paz y de armonía en nuestras relaciones. La bondad en nuestras palabras es una muestra de nuestra fe y de nuestra devoción a Dios, y nos permite ser una fuente de bendición para quienes nos rodean. El impacto de las palabras en nuestra relación con Dios. Nuestras palabras no solo afectan a quienes nos rodean, sino que también tienen un impacto en nuestra relación con Dios. En Mateo 15:18, Jesús dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras reflejan el estado de nuestro corazón y que pueden acercarnos o alejarnos de Dios. Dios nos llama a utilizar nuestras palabras para glorificar su nombre y para vivir en santidad y en obediencia a su voluntad. El impacto de nuestras palabras en nuestra relación con Dios nos llama a ser conscientes de lo que decimos y a utilizar nuestro lenguaje para honrarlo. Cuando nuestras palabras están en armonía con la voluntad de Dios, estamos experimentando su paz y su amor en nuestra vida. Nuestras palabras pueden ser una forma de acercarnos a Dios y de expresar nuestra devoción y nuestro amor por Él. Al hablar con integridad y con amor, estamos fortaleciendo nuestra relación con Dios y permitiendo que su paz y su gracia inunden nuestro corazón. El valor de la discreción en nuestras palabras. La discreción es una cualidad que Dios nos llama a cultivar en nuestras palabras. En Proverbios 2:11 se nos dice: la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. La discreción en nuestras palabras implica saber cuándo es apropiado hablar y cuándo es mejor guardar silencio. La discreción nos ayuda a evitar conversaciones innecesarias o comentarios que puedan causar malentendidos o conflictos. Hablar con discreción significa ser conscientes del impacto de nuestras palabras y evitar aquellos temas o conversaciones que no edifiquen. Dios nos llama a ser prudentes y discretos, a elegir nuestras palabras con sabiduría y a asegurarnos de que nuestras palabras sean siempre una bendición para los demás. La discreción en nuestras palabras refleja nuestra madurez y nuestro deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Al hablar con discreción, estamos mostrando respeto hacia los demás y protegiendo la paz en nuestras relaciones. La empatía reflejada en nuestras palabras. La empatía
es una expresión de amor y de compasión que Dios nos llama a mostrar en nuestras palabras. En Romanos 12:15 se nos exhorta: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La empatía en nuestras palabras significa ser sensibles a las necesidades y emociones de los demás y hablar con un corazón lleno de comprensión y apoyo. Cuando hablamos con empatía, estamos mostrando a los demás que sus sentimientos son importantes para nosotros y que estamos dispuestos a caminar junto a ellos en sus momentos de alegría y de tristeza. Dios nos llama a ser una fuente de consuelo y de apoyo para quienes nos rodean, a utilizar nuestras palabras para levantar y para sanar. La empatía en nuestras palabras refleja el amor de Dios y nos permite ser una bendición para quienes están pasando por momentos difíciles. La integridad en nuestras palabras. La integridad es un valor esencial en el uso correcto de nuestras palabras. En Proverbios 10:9 se nos dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La integridad en nuestras palabras significa hablar con honestidad, sin engaños ni mentiras, y mantenernos fieles a la verdad en todo momento. Dios nos llama a ser personas íntegras, a vivir conforme a su justicia y a reflejar su santidad en nuestras palabras. Cuando nuestras palabras están llenas de integridad, estamos mostrando que nuestra fe y nuestro amor por Dios son genuinos. La integridad en nuestras palabras nos permite vivir con paz y con la seguridad de que estamos haciendo lo correcto. Dios nos pide que seamos fieles en nuestro hablar y que evitemos toda forma de falsedad o engaño. Al hablar con integridad, estamos glorificando a Dios y estamos siendo un testimonio de su verdad y de su justicia. La fidelidad a la palabra de Dios en nuestras palabras. Como creyentes, nuestras palabras deben estar alineadas con la palabra de Dios y ser un reflejo de su verdad. En Josué 1:8 se nos exhorta: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La fidelidad a la palabra de Dios en nuestras palabras significa que debemos hablar conforme a lo que la Biblia nos enseña y evitar aquellas palabras que no reflejan su amor y su verdad. Dios nos llama a ser fieles a su palabra, a vivir y a hablar de acuerdo a sus mandamientos y a permitir que su verdad guíe cada aspecto de nuestra vida. La fidelidad a la palabra de Dios en nuestras palabras nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe y a ser una luz para quienes nos rodean. Al hablar conforme a su palabra, estamos mostrando nuestro compromiso con Dios y nuestra devoción a su voluntad. La fidelidad a la palabra de Dios en nuestras palabras es una muestra de nuestra fe y de nuestro deseo de vivir conforme a su verdad. La moderación en nuestras palabras. La moderación es una virtud que Dios nos llama a cultivar en nuestras palabras. En Proverbios 25:28 se nos dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La moderación en nuestras palabras implica controlar nuestras emociones y evitar palabras impulsivas o hirientes. Dios nos llama a hablar con moderación, a ser prudentes en nuestro lenguaje y a evitar los excesos en nuestras conversaciones. La moderación en nuestras palabras nos permite mantener la paz y la armonía en nuestras relaciones. Al hablar con moderación, estamos mostrando que nuestras emociones no nos controlan y que estamos eligiendo vivir con sabiduría y con autocontrol. Dios nos llama a ser moderados en nuestro hablar y a evitar aquellas palabras que puedan causar conflictos o divisiones. La moderación en nuestras palabras es una muestra de nuestra fe y de nuestro deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. La perseverancia en el uso de palabras positivas. Dios nos llama a ser perseverantes en el uso de palabras positivas, a utilizar nuestro lenguaje para edificar y para inspirar a quienes nos rodean. En Filipenses 4:8 se nos exhorta: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Las palabras positivas son una expresión de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios, y nos ayudan a mantener una actitud de amor y de esperanza. La perseverancia en el uso de palabras positivas nos permite ser una fuente de bendición para quienes nos rodean. Dios nos llama a ser constantes en nuestro hablar y a evitar las palabras negativas o destructivas. Al utilizar palabras positivas, estamos mostrando que nuestra fe en Dios es firme y que estamos comprometidos a vivir en armonía con su voluntad. Las palabras positivas son un reflejo de nuestra fe y nos permiten ser un testimonio de su amor y de su gracia. La responsabilidad de nuestras palabras ante Dios. Dios nos recuerda que seremos responsables de cada palabra que pronunciamos. En Mateo 12:36, Jesús nos advierte: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras tienen un impacto en nuestra relación con Dios y que cada palabra será recordada y juzgada. Dios nos llama a ser conscientes de nuestras palabras y a utilizarlas de manera que honren su nombre y reflejen su amor. La responsabilidad de nuestras palabras ante Dios nos llama a ser cuidadosos en nuestro hablar, a evitar palabras vanas o hirientes, y a asegurarnos de que nuestro lenguaje sea una expresión de nuestra fe. Dios nos pide que utilicemos nuestras palabras para glorificarlo y para bendecir a quienes nos rodean. Al recordar la responsabilidad que tenemos ante Dios, estamos fortaleciendo nuestra fe y nuestra relación con Él, y estamos eligiendo vivir conforme a su voluntad. La dignidad en nuestras palabras. Dios nos llama a hablar con dignidad, a utilizar nuestras palabras para expresar respeto y aprecio por quienes nos rodean. En Efesios 4:29 se nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La dignidad en nuestras palabras significa hablar con respeto, evitar el lenguaje ofensivo o vulgar y utilizar nuestro lenguaje para edificar y para inspirar. Hablar con dignidad es una muestra de nuestra fe y de nuestro amor por Dios. Cuando utilizamos palabras dignas, estamos mostrando que respetamos a los demás y que valoramos nuestra relación con Dios. Dios nos llama a ser un ejemplo de su amor y de su gracia, y nuestras palabras son una forma de reflejar ese compromiso. La dignidad de nuestras palabras es una muestra de nuestra madurez espiritual y de nuestra devoción a Dios, y nos permite ser una fuente de bendición para quienes nos rodean. La gratitud como una práctica constante en nuestras palabras. Dios nos llama a vivir una vida de gratitud y a expresar nuestro agradecimiento en nuestras palabras. En Colosenses 3:17 se nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La gratitud en nuestras palabras es una forma de reconocer las bendiciones de Dios y de vivir en comunión con Él. Al expresar gratitud, estamos mostrando nuestra fe y nuestra confianza en su bondad. La gratitud en nuestras palabras nos permite vivir con una actitud de paz y de esperanza. Al hablar con gratitud, estamos recordando las bendiciones que Dios nos ha dado y estamos compartiendo su amor con quienes nos rodean. Dios nos llama a ser agradecidos y a utilizar nuestras palabras para expresar nuestra gratitud. La gratitud en nuestras palabras es una muestra de nuestra devoción y de nuestro amor por Dios, y nos permite experimentar su paz y su alegría en nuestra vida. La paz que nuestras palabras pueden traer a nuestro entorno. Nuestras palabras tienen el poder de promover la paz en nuestros hogares, en nuestras amistades y en nuestras comunidades. En Romanos 12:18 se nos exhorta: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este versículo nos recuerda que Dios nos llama a ser agentes de paz, a utilizar nuestras palabras para calmar tensiones y para fomentar la armonía en nuestras relaciones. Al hablar con paz, estamos reflejando el carácter de Dios y mostrando nuestro compromiso de vivir conforme a su voluntad. Cuando elegimos palabras pacíficas, estamos promoviendo un ambiente
de comprensión y respeto mutuo. Las palabras de paz pueden transformar una conversación tensa y traer esperanza en situaciones difíciles. Dios nos llama a ser un reflejo de su paz y a utilizar nuestras palabras para construir puentes de unidad y de amor. La paz en nuestras palabras es una muestra de nuestra fe y de nuestra confianza en que Dios es nuestro protector y nuestro guía. La humildad de nuestras palabras, Dios nos llama a hablar con humildad, reconociendo que todos somos pecadores y que necesitamos su gracia en nuestras vidas. En Filipenses 2:3 se nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad en nuestras palabras significa hablar con respeto, sin altivez ni orgullo, y estar dispuestos a reconocer nuestras limitaciones y errores. La humildad en nuestras palabras también nos permite escuchar a los demás y aprender de sus experiencias. Al hablar con humildad, estamos mostrando nuestra dependencia de Dios y nuestro deseo de vivir conforme a su voluntad. Dios nos llama a ser humildes en nuestro hablar, a evitar palabras de crítica o desprecio y a utilizar nuestro lenguaje para edificar y para animar a quienes nos rodean. La humildad en nuestras palabras es una muestra de nuestra devoción a Dios y de nuestro deseo de reflejar su amor en cada aspecto de nuestra vida. La paciencia reflejada en nuestras palabras. La paciencia es una virtud que Dios nos llama a cultivar en nuestras palabras. En Proverbios 15:1 se nos dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La paciencia en nuestras palabras nos permite responder con calma, incluso en momentos de conflicto o de frustración. Al hablar con paciencia, estamos demostrando autocontrol y respeto hacia los demás, y estamos promoviendo la paz en nuestras relaciones. Dios nos llama a ser pacientes y a utilizar nuestras palabras para construir en lugar de destruir. La paciencia en nuestras palabras nos ayuda a evitar respuestas impulsivas y a tomarnos el tiempo necesario para reflexionar antes de hablar. Al hablar con paciencia, estamos mostrando que nuestro amor por los demás es más importante que nuestras emociones momentáneas. La paciencia en nuestras palabras es una muestra de nuestra fe y de nuestra confianza en que Dios nos guiará en cada situación. La compasión en nuestras palabras. La compasión es una expresión de amor que Dios nos pide reflejar en nuestras palabras. En Colosenses 3:12 se nos exhorta: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La compasión en nuestras palabras significa hablar con un corazón lleno de empatía y de amor, siendo sensibles a las necesidades de los demás y dispuestos a consolar a quienes están pasando por momentos difíciles. Cuando nuestras palabras están llenas de compasión, estamos mostrando el amor de Dios y siendo un canal de su paz y de su consuelo. La compasión en nuestras palabras nos permite ser una fuente de apoyo para quienes están sufriendo y nos ayuda a vivir en comunión con el corazón de Dios. Al hablar con compasión, estamos reflejando nuestra fe y nuestro deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. La compasión en nuestras palabras es una muestra de nuestra devoción a Dios y de nuestro compromiso de amar a los demás como Él nos ha amado. La importancia de reconocer nuestros errores. Dios nos llama a ser humildes y a reconocer nuestros errores, especialmente cuando hemos usado nuestras palabras de manera incorrecta. En Santiago 5:16 se nos exhorta: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Reconocer nuestros errores y pedir perdón es una muestra de humildad y de respeto hacia los demás. Al reconocer nuestros errores, estamos mostrando nuestro deseo de vivir en paz y en armonía con quienes nos rodean. Dios nos llama a ser honestos en nuestro hablar, a admitir cuando hemos cometido un error y a pedir disculpas de manera sincera. Reconocer nuestros errores es una oportunidad para fortalecer nuestras relaciones y para crecer en nuestra fe. Al pedir perdón, estamos mostrando nuestra disposición a mejorar y a ser un reflejo del amor de Dios. La humildad en nuestras palabras nos ayuda a construir relaciones
basadas en la honestidad y en la comprensión mutua, y nos permite experimentar la paz que Dios ofrece a quienes buscan vivir en su voluntad. La integridad en nuestras palabras. La integridad es fundamental en nuestra relación con Dios y con los demás. En Proverbios 11:3 se nos dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La integridad en nuestras palabras significa hablar con honestidad y sinceridad, sin engaños ni mentiras. Dios nos llama a ser personas íntegras y a utilizar nuestras palabras para edificar y para inspirar. Cuando nuestras palabras están llenas de integridad, estamos mostrando nuestra fe y nuestro compromiso de vivir conforme a la voluntad de Dios. La integridad en nuestras palabras nos permite construir relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo. Al hablar con integridad, estamos glorificando a Dios y estamos siendo un testimonio de su verdad y de su justicia. La integridad en nuestras palabras es una muestra de nuestra madurez espiritual y de nuestro deseo de vivir en paz y en armonía. La paz que traen las palabras sabias, Dios nos llama a ser portadores de paz y a utilizar nuestras palabras para edificar y para inspirar a quienes nos rodean. En Proverbios 12:18 se nos dice: hay quienes hablan como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. La paz en nuestras palabras nos permite ser un canal de consuelo y de apoyo para quienes están pasando por momentos difíciles. Hablar con palabras de paz y de sabiduría es una expresión de nuestro amor y de nuestra fe en Dios. La paz en nuestras palabras nos ayuda a mantener relaciones armoniosas y a ser una fuente de apoyo para quienes lo necesitan. Al hablar con paz, estamos mostrando nuestro compromiso con Dios y nuestro deseo de ser una bendición para quienes nos rodean. La paz en nuestras palabras es una muestra de nuestra devoción a Dios y de nuestro deseo de reflejar su amor en cada aspecto de nuestra vida. Conclusión: el poder de nuestras palabras y de nuestro silencio es una responsabilidad que Dios nos ha dado y que debemos manejar con sabiduría y amor. La Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen el poder de dar vida o de traer destrucción, de edificar o de derribar, de sanar o de herir. Dios nos llama a utilizar nuestras palabras para edificar, para inspirar y para ser un canal de su paz y de su amor en el mundo. Al hablar con sabiduría, con amor y con integridad, estamos siendo un reflejo de su carácter y estamos mostrando nuestro compromiso de vivir conforme a su voluntad. Nuestro silencio también es una herramienta poderosa que nos permite reflexionar, calmar nuestras emociones y evitar palabras hirientes o innecesarias. Dios nos llama a aprender a guardar silencio cuando sea necesario, a reflexionar antes de hablar y a buscar su guía en cada conversación. El silencio es una muestra de sabiduría y de autocontrol y nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Que nuestras palabras y nuestro silencio sean siempre una expresión de nuestra fe y de nuestro amor por Dios. Que cada palabra que pronunciemos sea una bendición para quienes nos rodean y un reflejo de la paz y del amor de Dios en nuestras vidas. Que aprendamos a hablar con sabiduría y a guardar silencio con prudencia, sabiendo que nuestras palabras y nuestro silencio son un testimonio de nuestra relación con Dios. Que Él nos dé la sabiduría y la gracia para utilizar nuestras palabras de manera que honren su nombre y para vivir una vida de paz, de amor y de devoción a su voluntad.